Escalar un objeto significa hacerlo más grande o más pequeño, pero manteniendo sus proporciones originales. Esto lo podemos hacer mediante la barra de propiedades o usando los tiradores de las esquinas que aparecen cuando el objeto está seleccionado, las que estamos viendo ahora mismo. Si queremos hacer más alto o más ancho un objeto, debemos tirar del resto de tiradores, los que están en los lados y en la parte superior e inferior, aunque al hacer este tipo de cambio ya no estamos realizando una transformación de escala, porque recordemos que la escala va a mantener exactamente las proporciones originales de los objetos, y cuando cambiamos el ancho o el alto se va a perder dicha proporción. Así que para escalar un objeto vamos a colocar primeramente el cursor en cualquiera de sus esquinas, o más bien en las esquinas de la caja delimitadora, porque habrá objetos que no tengan esta forma, y de hecho voy a crear un círculo. Vemos cómo esta caja delimitadora sigue siendo rectangular, así que para cambiar la escala colocamos el cursor en cualquiera de las esquinas, y cuando cambie a esa flecha hacemos clic y sin soltar el botón del mouse vamos a empezar a arrastrar hacia abajo o hacia arriba para hacer más pequeño o más grande el objeto respectivamente. Una vez que está como queremos, soltamos el botón y automáticamente se habrá creado. Lo podemos hacer más pequeño. Como te dije también, si arrastramos desde los lados o de las partes superior e inferior, vamos a cambiar la proporción del objeto y lo vamos a hacer más ancho o más alto que como estaba originalmente. Podemos cambiar al mismo tiempo el ancho y el alto de un objeto, pero sin mantener su proporción. Lo que vamos a hacer es seleccionar cualquiera de las esquinas y mantener presionada la tecla Alt, y vemos lo que pasa. Podemos hacerlo más alto o más ancho aun cuando lo estamos tirando de una de sus esquinas. También podemos escalar un objeto desde su centro. Recordemos que este es su centro. Nota que al escalarlo de esta forma, el objeto se hace más pequeño o más grande en la dirección en la que estamos arrastrando. Por ejemplo, en este momento arrastré hacia la esquina inferior izquierda y el objeto se va haciendo más pequeño hacia esa dirección. Si hago lo contrario, también pasaría eso. Por ejemplo, lo voy a arrastrar hacia la parte superior derecha y vemos cómo se escala hacia esa dirección. Pero si mantenemos presionada la tecla mayúscula mientras arrastramos, vemos que vamos a poder escalarlo desde su centro, más grande o más pequeño. Si utilizamos la tecla control y arrastramos, el objeto se va a hacer más grande en un 200%. Esto lo podemos comprobar en sus propiedades. Cada vez que arrastremos se va a hacer más grande en esa cantidad. Podemos obviamente cambiar el tamaño del objeto utilizando sus propiedades, directamente escribir aquí un valor, y esto es sobre todo cuando requerimos de precisión. Si queremos que el objeto tenga un tamaño específico, lo vamos a modificar en esta zona. También podemos hacerlo modificando su porcentaje, así que como ves es algo muy fácil cambiar el tamaño de los objetos dependiendo de lo que queremos. Si queremos cambiar su ancho o su alto, vamos a tirar de los tiradores de los lados y de las partes superior e inferior. Y si queremos cambiar la escala, es decir, hacerlo más grande o más pequeño pero manteniendo su proporción, o lo que es lo mismo, su forma original, podemos hacerlo tirando desde sus esquinas. Si mantenemos presionada la tecla mayúscula, vamos a escalarlo desde el centro. Con la tecla Alt podemos modificar el ancho y el alto al mismo tiempo, sin importar que hayamos seleccionado una esquina, y así sucesivamente podemos aplicar estos cambios de tamaño y escala en objetos.